aquí es donde entra el juego el escándalo de la filtración a través del sistema de mensajería Signal de las conversaciones de la administración Trump respecto a los preparativos de los bombardeos en Yemen. Yo he explicado una vertiente geopolítica, lo hicimos hace un par de semanas. En el Despegamos también he hablado de su vertiente económica, porque estaba en ese grupo de Signal el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y cómo iban a utilizar también pues, el hecho de la seguridad internacional para presionar a Europa con respecto a la compra de deuda de Estados Unidos. Es un escándalo que ha llenado las páginas de los periódicos, el Signal Gate le llaman ya, pero elude la mano británica. Cuando se produjo el primer bombardeo de Yemen, reciente, yo insistí mucho en el Despegamos que había aviones de Reino Unido que habían participado en el operativo, junto a los cazas norteamericanos. Bien, pues la filtración de estos mensajes, en un grupo de chat en el que había un editor de la publicación de Atlantic, en Seguridad Nacional, el departamento de Tulsi Gabbard, están convencidos de que provino de manos británicas. De y que seguramente fue tienen toda la razón del mundo, vamos. Claro, han abierto una investigación y han dicho, oye, ¿cómo se nos puede haber escapado a nosotros esto, no? ¿Cómo puede ser? Dice, no, si el problema no es que estuviera el periodista de The Atlantic, que lo sabían todos. El problema es quién ha publicado todo esto y quién ha enviado los pantallazos a la prensa y por qué ha salido todo esto. Entonces, las investigaciones que están haciendo los equipos de la directora de Seguridad Nacional, de Tulsi Gabbard, que ya explicamos también en los programas que dedicamos a exponer un poco quiénes eran las principales figuras de la nueva administración Trump, dijimos, Tulsi Gabbard va a tener muchos enemigos en casa y también va a tener muchos enemigos fuera. También quieren acabar con el director de la CIA, este va a ser más complicado, y con el director, bueno, con el jefe del FBI, el señor Patel, que también lo tienen en la diana desde hace mucho tiempo, ¿no? Estos tres, sobre todo Gabbard y Patel, sospechan con bastante fundamento que la filtración iba dirigida a minar su propia imagen para sacarlos de la administración. De hecho, el concepto Signal Gate, como Watergate, Iran Gate, todo esto, va un poco destinado a este fin. ¿Por qué les quieren sacar? Porque son un obstáculo para que halcones como Mike Wolf y otros puedan ayudar al lobby sionista a convencer a Trump de ir a la guerra contra Irán o al menos de presionar tanto que no se llega a ningún tipo de acuerdo con Irán, tampoco en materia nuclear. Este grupo de agentes británicos que pulula por Washington fue el que puso en marcha la campaña para evitar que tanto Gabbard como Patel fueran confirmados en el Senado tras haber sido designados por Trump. Hubo una campaña, usted lo ha vivido allí en primera línea. Sí. Se les atacaba de forma sistemática. Fue bochornoso, de lo más vergonzoso que me ha tocado vivir. Que fíjese, yo a Patel le he criticado algunas de las cuestiones, sobre todo porque creo que él va muy allá en eso de pasar por encima de las libertades para determinados programas de vigilancia, pero bueno, pues se le puede hacer una crítica completamente constructiva. Allí ha sido acoso y derribo. Acoso y derribo. Sí. Las preguntas, bueno, al final, las preguntas que les hacían los representantes en la Cámara porque esto por si alguien no lo sabe, en Estados Unidos te nombra el presidente, pero luego tienes que ir a pegarte al Congreso y que te pregunten y que te interroguen y pasar las canutas, lo cual está muy bien, hay que decirlo, ¿no? Pero claro, Gabbard empezó a dar tortas como panes, porque claro, es que encima los que tenían al lado eran muy malos, ¿no? Pero hay una campaña importante. Entonces, se tiende siempre a pensar que son los del Partido Demócrata, pero azuzados, en este caso, por los agentes británicos. La idea, o sea, el objetivo es cegar a Trump para que solo pueda ver lo que le pongan delante de sus ojos. Aquellos que sirven a estos intereses británicos e israelíes. ¿Por qué? Porque Trump, de forma bastante inteligente, ha seleccionado a todo su equipo en dos grupos, vamos a decirlo así. Los que están un poco en esta línea más halcones, o más halcones desde un punto de vista de respaldar determinadas políticas israelíes, sobre todo, vamos a decirlo así, y británicas de fondo, por lo que estamos diciendo, y aquellos que son patriotas y que se creen realmente que puede haber una renovación. ¿Para qué hace esto Trump? Pues para tener esas dos visiones continuamente delante. Y no solo una, esto es inteligente también. Yo tengo aquí las dos versiones, ellos que se peguen además, divide y vencerás, pero así yo, pues puedo contrastar, si no al final voy a estar abducido por el grupo que sea.